Rector, usted siempre será bienvenido a esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Felipe, Andrea, también Juan, a todos los televidentes. Un saludo muy especial estar aquí en Noticias. Nuevamente nuestra solidaridad por el caso familiar y la pérdida lamentable de la sobrina, ese tema del que hablamos aquí, que comentamos, aquí expresamos nuestra solidaridad, pero que sea esta la oportunidad, teniéndolo en la mesa de trabajo, Rector, pues para decirle que lamentamos mucho y que esperamos que se haga justicia en este y en todos esos otros casos vinculados con feminicidios. Así es, ojalá que sea así, porque yo creo que hay que evitar este crimen execrable. Suceda no solamente a Ana María, sino a todas las Ana Marías que existen en Colombia y en México y en el mundo entero. Lo sentimos mucho. Rector, la propuesta del Gobierno Nacional y lo que ha dicho el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respecto al futuro del SOAT, que dice él no estar de acuerdo, que no debería existir. En términos económicos, financieros, de presupuesto, ¿hay alternativas para soportar esto? ¿Usted qué análisis ha hecho de esta visión del Gobierno Nacional? Tal vez lo primero y lo más importante es que este ha sido un instrumento muy valioso durante cerca de 37 años en la historia del país. Y ha sido un instrumento importante para enfrentar esos accidentes de tránsito, pero liberando al sistema de salud de esa responsabilidad. Claro. En otras palabras, logrando que se asuma por parte de los particulares y no por parte del Estado. Y este sistema, curiosamente en el Plan Nacional de Desarrollo actual, el vigente, se dijo que teníamos que fortalecerlo. Ustedes revisan el texto y dice hay que fortalecer el SOAT en ese Plan Nacional de Desarrollo. Yo entiendo que el SOAT sí ha tenido una serie de problemáticas. Es evidente que existe un problema serio de evasión. Evasión muy concentrado especialmente en motocicletas, no en automotores. La verdad es que el grueso del problema del SOAT está en las motos y no está en los automotores. Y eso pues llevó a que el Gobierno Nacional, él mismo, adoptara una decisión pensando seguramente en fortalecer el SOAT, una decisión de disminuir el costo para los motos. Yo espero que no sea por razones políticas, sino con el objetivo de tratar de minimizar o disminuir la evasión del SOAT. Incentivando un pago, pues. Pero... Incentivando el pago para que más personas pagaran. Pues no funcionó. No funcionó y nos quedamos con el problema. El problema son costos de cerca de 850.000 millones de pesos a 1 billón de pesos. Entonces ahora ya no nos están diciendo que hay que fortalecerlo, como dice el plan de desarrollo, sino que todo lo contrario, que hay que acabarlo. Está bien, entonces lo vamos a acabar. ¿Cuál va a ser la alternativa? ¿Quién paga? Y esa es, digamos, la reflexión que hay que hacer. Yo no tengo la cifra aquí exacta, pero me parece que sí es muy importante valorar estrictamente lo que esto significa en términos de costo, porque la nación no puede seguir asumiendo a través del sistema de salud todo. Es que el sistema de salud no es una bolsa sin límite en donde uno pueda meter todo. Esa ha sido la preocupación más grande del sistema de salud. En la medida en que no exista esa posibilidad para financiarlo, pues habrá que buscarle la fuente. Yo preferencialmente quisiera creer que el mejor camino es que lo financie el particular, pero evitando la evasión, porque si hay evasión, pues claramente este modelo no funciona. Exministro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quiero hacerle dos preguntas porque usted da un punto muy importante y es que la presencia del SOAT, la importancia del SOAT estaba destacada en el plan de desarrollo. Entonces ahora dicen que el SOAT no debería funcionar o no debería operar. Esa es una pregunta. ¿Hay improvisación entonces? ¿Se están tomando medidas a la ligera, a la medida que avanzan los asuntos del país? Y la otra es, si no es el SOAT, ¿de dónde va a salir esa plata para soportar esa tensión? Pues claramente por lo menos hay un bandazo, llamémoslo de esa forma. Un bandazo en el sentido de que uno es la línea que propone el plan de desarrollo, que es fortalecerlo. Otra es la línea... Y en el fondo, pensando en esa línea, hasta el descuento era válido. Era coherente. Era un camino a través del cual se podía eventualmente enfrentar la evasión. Y claramente ahora hablar de acabar con el SOAT, pues sí es totalmente distinto a fortalecerlo, porque pues que una cosa es fortalecer, otra cosa es acabar. Si se acaba, pues la fuente tendría que ser los recursos que se reciben a través del sistema de salud. Y los recursos del sistema de salud, pues ustedes saben las dificultades que tienen. No alcanzan para el sistema de salud. El primer problema que tenemos en salud. En salud, pues hemos venido aumentando una cantidad de atenciones distintas y esas atenciones distintas pues le generan un costo al Estado. Entonces, si esa es la vía, entonces
cuál va a ser el camino para recoger nuevas fuentes de recursos en materia de salud. Entre otras, además, ni siquiera la reforma de salud habla de este tema. Esto acaba de aparecer, es como algo que aparece en este momento por primera vez. Entonces estamos hablando de un tema nuevo. Como es un tema nuevo, pues vamos a ver, y lo que hay que hacer es preguntarle al Ministerio de Hacienda de dónde van a salir los recursos para financiar el pago del SOAT. Y esa es la gran pregunta, o al Ministerio de Salud también. Doctor, es que el tema aquí pasa por lo que viene sucediendo con el gobierno, para que de paso también caminemos hacia ese otro lado. En economía se habla mucho de una palabra que se llama la trampa de pobreza, es decir, dar una cantidad de subsidios y beneficios a particulares para ganar o simpatizantes o para supuestamente el Estado entre a suplir esas necesidades. Entonces, al desaparecer esto, es contra el sistema de aseguramiento. Indudablemente el sistema de aseguramiento que implica que un particular apoya al sistema, es decir, yo que soy particular pago. Eso auxilia un poco la finanza pública. Y por otro lado, está la cantidad de subsidios que el gobierno dice, mire, me marcharon los taxistas, te les va a dar un subsidio, que finalmente es lo que viene pasando. Es decir, hoy el gobierno está diciendo que no le ha dado los subsidios a los taxistas porque no se han inscrito. Y arranca una cascada de beneficios que todos apuntan a lo mismo, el presupuesto nacional. La pregunta es, esa reforma que se hizo una primera reforma, una reforma tributaria, nos trajo unos recursos que supuestamente financiaban un Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿alcanzará esa reforma para lo que viene prometiendo? El gobierno sigue prometiendo subsidios y lo sigue prometiendo de una manera que uno dice, bueno, ¿de dónde van a sacar la plata? Pues basta, Juan, ir al marco fiscal de mediano plazo. Exactamente. Que acaba de formular, pues el gobierno lo formuló recientemente. En ese marco fiscal de mediano plazo aparece algo que en mi opinión no debería aparecer. Llevamos 3 años en ajuste fiscal, o sea, en disminuir el déficit fiscal y disminuir la deuda pública para llegar al límite inferior, el límite ancla de deuda pública que el país es capaz de soportar. En el último marco fiscal, la proyección al 2024 es que aumenta de nuevo el déficit fiscal y aumenta de nuevo el nivel de deuda pública respecto del PIB. Así sea poquito, no importa. No es un buen mensaje. Y no es un buen mensaje sobre la base de que además vamos a tener una tasa de crecimiento en este año bajita. Luego, este año define el recaudo del próximo. Luego, el recaudo va a ser bajito. Y no es además adecuado cuando estamos diciendo, y no lo digo yo, lo dice el Comité Autónomo de Regla Fiscal, que dentro de ese marco se están poniendo unos ingresos dudosos, porque se pone una cosa que se llama arbitramiento de litigios, que son los litigios que se dan con la DIAN y que se llega a un acuerdo. Pues hoy no existe artículo en la ley que permita eso. O sea, se necesita primero la ley, pero están metidos ahí los ingresos. Y también dice el Comité Autónomo de Regla Fiscal que tampoco están metidos los costos de las reformas, ni la laboral, ni la pensional, ni la de salud. Ergo, entonces hay más gastos, menos ingresos, menos crecimiento, y súmele entonces ahora todos estos subsidios. Estaba el no aumento de los peajes. Eso es un costo. Oh, es tremendo. O sea, eso alguien lo tiene que pagar. Es que, como dicen los americanos, there is no free lunch. No hay almuerzo gratis. Y efectivamente no lo hay. Eso alguien lo tiene que pagar. Y entonces a eso le sumamos todos y cada uno de esos otros subsidios. El país no es capaz de aguantar tantos subsidios. Esa es la verdad. Y ahora ese tema de acabar con la regla fiscal, el sistema autónomo, es una locura. ¿Usted cómo la ve? Pues digamos que al principio yo salí muy preocupado con la idea de cambiar la regla fiscal. Sí. Pero los colombianos no saben qué es de pronto la regla fiscal. Eso es más o menos como en la casa de cada uno de nosotros. Todos sabemos cuánto ganamos en nuestro sueldo y sabemos qué nos vamos a gastar. Y entonces eso nos define nuestra capacidad de deuda. Uno no se puede endeudar pues, de lo que no pueda pagar adelante. Eso es la regla fiscal en el Estado. Es como una camisa de fuerza que le evita al Estado tener déficit muy altos o deudas muy altas. Entonces lo que se dice ahora es que dentro del déficit ya no entran los gastos verdes o de los proyectos limpios. Fascinante, maravilloso que lo verde no entre ahí. Pero eso, dicho de otra manera, significa más déficit fiscal porque abre el espacio a gastarse la plata en otra cosa. Y eso lo que genera es más deuda pública. Entonces no es un buen mensaje. Después nos dijeron que ya no era una propuesta, sino que era una discusión filosófica. Entonces yo lo que digo, y así lo voy a decir en una próxima columna, hombre, dejemos las discusiones filosóficas y académicas a las universidades. Ya. Lo pueden hacer en la universidad que quieran, en la de Antioquia, en la Nacional, en EAFIT, en la IA, en cualquiera.
Estamos listos y prestos a hacer ese debate, pero no demos ese debate de discusión de política pública en los escenarios de política pública, porque son dos escenarios totalmente distintos. Eso mismo está pasando ahora. Están hablando la discusión filosófica de cambiar las funciones del Banco Central. Claro. Bueno, eso es una discusión grandísima, diciendo ahora que el Banco Central tiene que responder por el crecimiento y por el empleo. Eso ya se había solucionado con una sentencia de la Corte en 1999, Sí. y ahora nos están hablando de eso. Entonces, dejemos las discusiones filosóficas en la filosofía y en la academia, y dejemos las discusiones de política pública en los actores de política pública. Rector, antes de despedirlo, porque usted tiene compromiso y nosotros también, un asunto que nos tiene en una enorme paradoja hoy en Antioquia. Entonces usted ve, le contamos hace un ratico, estamos a punto de tener el CALE del gran proyecto de infraestructura del país, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, 9,73 kilómetros, conectividad expedita con el Urabá antioqueño, con el proyecto de los nuevos puertos, vías 4G, que no son de Antioquia, sino de Colombia. Pero también en estos días el ministro de Transporte decía, no hay más plata para las 4G en Antioquia, y lo que falta es 1 billón y medio de pesos. Esa realidad, ¿cómo la ve? Es pensando en desarrollo económico, en progreso para el país, considerando qué son y qué implican las 4G y que pasan por Antioquia, pero que no hay más plata para Antioquia. Como antioqueño es una necesidad, y efectivamente es necesario avanzar en esa dirección. El país tiene que encontrar fuentes de recursos para ese propósito. ¿De dónde sale eso? Eso es un espacio fiscal de vigencias futuras, y ese espacio de vigencias futuras lo concede el gobierno nacional. Ese espacio está bien apretado, está bien apretadito. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de proyectos que se han incluido Claro. dentro de esa propuesta. Si mal no recuerdo, recientemente temas como el canal del dique, el metro de Bogotá segunda línea, y así sucesivamente otras. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo, llamémoslo de lobby, en donde el gobernador, los alcaldes de Antioquia, los congresistas. exactamente, Claro, la todos. bancada La antioqueña, el empresariado antioqueño, la academia antioqueña, tiene que allá sentarse, como dicen, ponerse las rodilleras, sentarse con transporte, sentarse con Hacienda y un poco señalar por qué esto es importante para Antioquia, porque efectivamente lo es, y buscar ese billoncito. Yo creo que no es tan difícil lograr ese billoncito, pero hay que sentarse. Y los mecanismos alternativos propuestos, valorización, por ejemplo, ¿podría ser una alternativa en caso Pero de es que que esa es fuera la al cliente. imposible disponer del recurso nacional? Pues sí, lo que pasa es que la pregunta es si existe la capacidad en el ciudadano para poder atender eso exclusivamente. Pero Claro. uno puede decir aquí, como decía Mocus alguna vez, todos ponen. Pone el ciudadano, pone el Estado y pone la gobernación, por ejemplo. Esa sería otra manera de encontrarle una fuente de financiación. Sí, el asunto es que nosotros consultamos con nuestras audiencias y que nos respondieron que no. Que no. Que no hay Es que cómo. no, es que no hay cómo. Que no hay de dónde. Exministro, gracias siempre, bienvenido siempre a esta mesa. Es muy interesante cuando tenemos la oportunidad de conversar con usted y hacerle análisis y entender, porque usted tiene toda la experiencia, fue ministro de Hacienda, tiene las cifras claras, la lectura nacional muy clara y nos ayuda mucho a visualizar estos escenarios. Y muy es amable. muy buen profesor, Felipe. Sí, Ah, no, sí, no, muy no, bueno claro. tenerlo aquí todos los días. Sí. ¿no? Además soy profesor, hoy Claro. soy profesor Es un en la profesor. Universidad de Economía General. Exactamente. Hay que ir a esa clase. ¿Crece la economía para final del año o no? ¿O se cae? ¿Quién? ¿Crece la economía o no? Este año. Sí. Crece entre 1,2 y 1,5. Bueno, muy bien. Porque el ministro, creo que usted Conservador. trae la cifra, habla de 1,5, pero con proyección a 1,8, ¿cierto? 1,8 sí. No, ¿Le daña la cifra? No, ahorita tranquilo. que ahorita la Pero buen tema. no, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Rector, un abrazo, hombre. Gracias. Bienvenido Muchas siempre. gracias.